Cordial saludo, hoy vengo a exponer el tercer avance de la asignatura Metodología de la Investigación. En esta primera lámina quiero hablar sobre el instrumento cualitativo centrado en la entrevista semiestructurada desde un enfoque interpretativo. A través de su argumentación, pues es posible comprender cómo organiza sus decisiones frente a la inteligencia artificial y la robótica bilingüe. No hablamos solo de usar la tecnología, sino de la inteligencia artificial y la robótica bilingüe. También no hablamos solamente de usarla, sino de encontrar valores pedagógicos con visiones profesionales y coherencia curricular. Dentro de ese modelo mixto, la entrevista complementa el cuestionario, permitiendo contrastar tendencias con significados y fortalecer la validez del estudio. También reconozco que existen una serie de límites, como posibles sesgos discursivos, lo que exige un mayor análisis desde la parte de la investigación más rigurosa y la reflexión de la misma. Entonces, esa entrevista se convierte básicamente en un instrumento que mejora conectivamente ese discurso, al brindar pues mayor experiencia y contexto para entender esa integración de la tecnología desde una óptica más crítica. Para la segunda parte del instrumento cuantitativo quise utilizar la espina de pescado porque nos ayuda a visualizar los elementos que sostienen su fundamentación de orden metodológico. En cuestionario, pues traduce dimensiones complejas como la pertinencia curricular, la autoeficacia y la resistencia pedagógica en variables que ya son medibles. Entonces, parte de que esa idea ya influye de manera decisiva en la adopción o resistencia frente a la inteligencia artificial y la robótica bilingüe, incluso más que la infraestructura que se encuentra disponible. También organiza dimensiones mm, de planificación, de evaluación y de barreras institucionales, lo que permite identificar patrones y relaciones entre esas variables. Desde la parte de ese rigor técnico, pues se contemplan criterios de fiabilidad como el alfa de Cronbach y el diseño neutral de los ítems para reducir la deseabilidad. En síntesis, este instrumento no busca pues explicar solo el fenómeno, sino aportar una mirada estructural que dialogue con el componente cualitativo, fortaleciendo la coherencia de ese modelo mixto que se ofreció. Para realizar la comparativa de esos instrumentos utilicé como estrategia un mentefacto porque no compara instrumentos de forma técnica, sino que justifica su elección desde una postura epistemológica coherente con ese diseño mixto. La entrevista permite comprender el significado que el docente atribuye a su práctica en el cuestionario, que traduce en dimensiones que son complejas, en variables que muestran tendencias y sus relaciones. Entonces, cada uno aporta un rigor desde su lógica, uno pues con una profundidad interpretativa desde lo cualitativo y consistencia analítica en lo cuantitativo. En síntesis, esa entrevista pues profundiza el sentido y el cuestionario organiza las tendencias. A la vez, pues cuando los dos se integran, fortalecen la coherencia metodológica. En la parte de la discusión, quise mencionarlo en una forma de triángulo. En el primero aparecen esas tendiciones epistemológicas que se brindan en la escala Likert, permitiendo identificar, valga la redundancia, esas tensiones epistemológicas, pero no capta la problemática del fenómeno. Entonces ahí hay un limitante, esa brecha entre lo que el docente puede declarar y lo que realmente ocurre en el aula de clase. En el segundo nivel señalo posibles desafíos metodológicos como la simplificación de constructos complejos, la aparición de variables no previstas, como pues creencias de orden epistemológico, y el riesgo de la deseabilidad social en contextos donde la innovación es promovida internamente en los colegios. En el tercer nivel planteo unas proyecciones analíticas frente a la necesidad de interpretar los datos en contexto. Entonces, aquí tenemos que articularlos como el componente cualitativo y si fuera necesario ajustar el instrumento, si se da el caso. El componente cualitativo también permite proyectar una serie de tendencias, pero su sentido completo solo emerge al integrarse con el análisis interpretativo, en coherencia nuevamente con la parte mixta de la metodología. En la parte de la discusión la quiero presentar en forma de macroestructura
En el primero orienta la elección de esas variables que son clave como percepción, autoeficacia, pertinencia curricular y las barreras institucionales que permiten hacer observable un fenómeno complejo. En el segundo nivel, estas variables se vinculan directamente con los objetivos, ya que ayudarían a identificar patrones de integración, niveles de adopción o de resistencia y el estado actual de la incorporación curricular con la inteligencia artificial y la robótica. Sin embargo, su aporte no se limita únicamente a la medición, es un diseño mixto y las variables ofrecen una visión general, pero su significado profundo emerge al dialogar con el componente cualitativo y las narrativas docentes. Entonces, esas variables trazan el mapa del fenómeno en forma de una triangulación metodológica que le da sentido porque lo integra de una forma medible y brinda un significado dentro del enfoque interpretativo y crítico del estudio. En la parte de la discusión hacemos lo contrario, una triangulación invertida, porque muestra cómo el problema se amplía a medida que avanza el análisis cualitativo. Entonces, en la parte superior están esas categorías iniciales derivadas de la literatura, del estado del arte. El enfoque cualitativo no se limita a confirmarlas, pero pueden ampliarse o redefinirlas, permitiendo que éstas emerjan dimensiones de orden epistemológico a manera de ejemplo. Entonces, en la parte de la base se ubica esa reconfiguración entre el discurso de la innovación y la realidad que existe en el aula, y la conformación total del triángulo no presenta la reducción, sino la expansión interpretativa de dicho fenómeno. En esta parte explico el significado de las categorías cualitativas desde 3 niveles. Entonces, el plano pedagógico, que muestra la integración de la IA, no solamente como una técnica, sino como una práctica que está situada y que depende del sentido que el docente le atribuye. En la segunda, el plano estructural, que evidencia la integración, que puede ser desigual por factores institucionales. En la siguiente, el plano epistemológico, que comprende el plano cualitativo y que aporta la voz del docente y la complementa desde una mirada cuantitativa. Entonces, en síntesis, no describe solamente el fenómeno, sino que lo explica y lo fortalece. En manera de conclusión, muestro esta escalera que sintetiza esas conclusiones del apartado. La integración de la tecnología en English Second Language, que es un proceso humano que no solo instrumenta la parte del diseño, sino que también muestra una parte de proyección que mantiene un rigor académico y que lo articula entre la entrevista y el cuestionario tipo Likert. En la cima se consolida como una postura crítica que supera el tecnocentrismo y que hace una integración curricular entre las percepciones docentes y el contexto. Representa también de esta misma forma la consolidación entre el concepto del proyecto y mi posicionamiento pues como doctoranda. Eso es todo por el momento. Muchas gracias. Hasta